Un simple tablero lleno de controversia y plagado de miles de historias poco halagüeñas, millones de testimonios que aseguran haber sufrido alguna aterradora experiencia tras haber interactuado con un objeto que aparentemente puede resultar inofensivo. Un tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los difuntos, incluso con entidades de naturaleza más oscura. Os hablo de la Ouija. Internet, como buen recogedor de historias, acoge numerosos testimonios en los que muchos estarán plagados de inofensivas fantasías y dudosas realidades, aunque sin duda, entre toda esa vorágine de episodios contados en la gran red, existe a buen seguro la vivencia de una aterradora realidad del episodio narrado. Noticias, testimonios, artículos e incluso la propia Ouija en su versión virtual son una realidad palpable en el mundo que conforma Internet, donde deja su antigua impronta en algo propio de nuestra época. No es difícil encontrarnos con la sombra de la Ouija en la red. Mi trabajo, no es otra cosa que eso es. Esto que acaban de escuchar corresponde a los alaridos producidos por una joven de tan solo 18 años que fue encontrada en un extraño estado en una calle de Ascope. Según informaron a los medios de comunicación, la chica emitía extrañas frases incoherentes y con una voz muy grave e inapropiada a su delicado cuerpo adolescente. El hallazgo fue hecho en un distrito de Ascope, de la provincia del mismo nombre. Talia Cueva Moreno, de 18 años, era quien estaba tirada en la calle a pocos pasos de su casa, convulsionando y emitiendo estremecedores alaridos. Los familiares se negaron a llevarla al hospital tras la recomendación de los agentes. La familia pidió que la llevasen a una iglesia evangelista, exactamente a la llamada Fuente de Sanidad, situada en la calle Arequipa. Algunos testigos declararon a los medios que la joven presentaba una fuerza sobrenatural, motivo por el cual tuvieron que intervenir 4 agentes para poder controlar sus violentos movimientos. Los religiosos de la iglesia Fuente de Sanidad le practicaron lo comúnmente conocido como un exorcismo. Los familiares manifestaron que la chica estuvo visitando días antes algunos sitios web donde se podía realizar la Ouija de forma interactiva, y aseguraron que aquel suceso fue fruto de una posesión tras haber estado realizando la Ouija a través de Internet. Este suceso no es el único de su especie que haya saltado a la luz por algún medio de comunicación, y no son pocos los que han dejado estupefactos a quienes eran testigos de ellos. Una joven de 19 años presentó cuadros convulsivos y ataques epilépticos inesperados presuntamente tras jugar a la Ouija a través de Internet, según contó su madre a los medios de comunicación. Destrozada por el estado de la joven, su madre no supo qué hacer. Relata que los primeros signos de esta extraña conducta se manifestaron la noche del domingo de aquella semana. La joven estudiante de secretariado le reveló que ese mismo día intentó comunicarse con su padre recientemente fallecido por aquel entonces. En su desesperación, decidieron llamar a un sacerdote y a una religiosa, quienes llegaron hasta la vivienda de Mayra Durán Fartán, y comenzando una plegaria de rezos y oraciones por la joven. La sentí un poquito mal ya, porque ya su voz era diferente y
como que no era ella, me empezó a gritar, a tratarme mal. Extrañaba mucho a su padre y que se iba a ir ya, nada más. Sí, una voz gruesa, sí. En las imágenes que acompañan a este audio se puede observar a la chica en un estremecedor estado, mientras rechaza de forma violenta el gesto de los familiares que tratan de colocarle un rosario en el cuello. Muerde, gruñe, empuja y se retuerce mientras es sujeta por los presentes. En determinadas regiones, la realización de la Ouija a través de Internet es una práctica conocida entre los más jóvenes. Algunos países de Sudamérica incluso han creado campañas para evitar este tipo de prácticas, dado el alto número de incidencias que han trascendido a la opinión pública. Santiago es una de las provincias de la República Dominicana. Esta tranquila ciudad se vio convulsionada por otro suceso extraño que llamó la atención de los lugareños. Un joven de 16 años empezó a jugar a la Ouija en Internet. De un momento a otro el joven presentó conductas extrañas y aseguraron que en el domicilio comenzaron a suceder una serie de fenómenos inexplicables. La familia del joven aseguró que en la casa se escuchaban ruidos extraños y que fueron testigos de insólitas apariciones. El párroco del lugar, quien al tener conocimiento del caso organizó con los fieles de la zona una jornada de 9 misas seguidas para hacer frente al supuesto demonio que podía estar dentro del joven. Además de este tipo de historias, donde un tablero virtual ha generado de alguna forma una espiral de sucesos aparentemente anómalos, es curioso poder observar en Internet innumerables testimonios donde los episodios cambian de escenario. Un escenario que queda lejos del mundo virtual de la gran red, donde se coquetea con un pixelado tablero, pero donde los efectos son igualmente desconcertantes. Algunos portales en Internet recogen a modo de diario experiencias y sucesos que rodean a la Ouija. En informe21.com podemos encontrarnos con el siguiente documento, una recopilación de 10 tragedias basadas en hechos reales, todas causadas por jugar a la Ouija. 1. De acuerdo a la comunidad.cadenaser.com, el 25 de noviembre de 2007, 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar a la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quien le molestaran para que se fuera. La tabla indicó 3 de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado no más de 100 metros, los 3 jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando se dieron la vuelta para ver qué ocurría, se percataron que la casa vieja se derrumbó, estando sus 2 amigos dentro de ella, quienes perdieron la vida en ese mismo instante. 2. hsbnoticias.com publicó la historia de Jennifer Lynn Springham, una chica de 14 años que vivía en Illinois. Se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. En diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar a este juego, cosa a la que Jennifer accedió y sin dudarlo, la primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada. En efecto, el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban 2 semanas para que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador, cuya identidad aún sigue siendo un misterio. 3. Uno de los casos que impactaron a toda Venezuela en el año 2006 fue el de Andrea, una joven que vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años de edad. 3 años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sesión de Ouija. La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo, y posteriormente, a todas las interrogantes, el juego les respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la joven. Las amigas de esta notaron que la chica estaba experimentando algo así como una posesión demoníaca. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija estuviese con otras personas. 4. Un hombre que se identifica como Miles indica que él y sus amigos jugaron a la Ouija cuando tenían 19 años.
Ellos fabricaron su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo lograron contactar con un supuesto espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma, preguntaron al tablero el próximo número ganador de la lotería, el cual el juego les indicó acompañado de la frase «La suerte tiene dos caras». Horas más tarde, ya todos, repuestos de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la Ouija, el cual días después resultó ser el ganador. La vida de Miles y de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años hasta que de un día para otro la vida les cambió. Uno de los chicos sufrió un terrible accidente, los negocios de otro quebraron y él se convirtió en un alcohólico vagabundo. Tiempo después, otro amigo ingresó en un centro de desintoxicación y Miles sufrió un percance automovilístico que casi le cuesta la vida. 5, La sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David, dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la Ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraron como Amo. El 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitaron a otros dos amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir a casa. Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico a pugnar su castigo, pues aseguraban que una voz que provenía de la tabla les ordenaba actuar de esa manera. 6, Estudios de guerraespiritual.wordpress.com nos cuenta la historia de Julio César Miranda, un adolescente a quien le gustaba mucho jugar a fútbol y quien era muy bueno para las matemáticas. Un día, Julio y una amiga de la escuela decidieron probar jugar a la Ouija, lo cual provocó en ellos una aparente posesión demoníaca. La madre del chico cuenta que Miranda pronunciaba en varias ocasiones el nombre de Belcebú, quien decía era su padre y a quien le debía obediencia. Hacía muchas cosas extrañas, entre ellas salir desnudo a la calle y hacer sus necesidades frente a otros. Un día, Julio le dijo a su madre que Satanás le había ordenado acabar con la vida de ella y de su hermana. Minutos después, realizó movimientos y giros bruscos. Tomó un cuchillo con el que terminó hiriéndose en el estómago. Pese a que fue atendido en el hospital, cuando regresó a su casa, el adolescente falleció. Su amiga tuvo que ser sometida a tratamiento psicológico. 7, En 1990, en la ciudad de Madrid, ocurrió el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien, por curiosidad, jugó a la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día, la maestra del colegio la sorprendió y, como pudo, rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió, al parecer sin ninguna razón aparente. 8, Una historia conocida es la de Carlos, quien gracias a una amiga conoció el juego de la Ouija. Ambos jugaban de 5 a 8 horas diarias, lo cual hizo que vivieran muchos presuntos contactos con el más allá, perdiendo así el miedo a los seres que viven tras aquel umbral. Un día los amigos invitaron a otros a una sesión espiritista y un chico llamado Jorge aceptó ser poseído. Todos los ahí presentes se tomaron de las manos e imaginaron a un molino dando vueltas cuyas aspas tocaban un río de sangre. El puntero comenzó a moverse rápidamente y, según contaron, el espíritu se adentró en el cuerpo de Jorge. Carlos y sus amigos salieron corriendo del lugar. Minutos más tarde se encontraron con Jorge, quien decía no recordar nada de lo sucedido. Esa noche todos los participantes experimentaron cosas extrañas y macabras. Años más tarde, Jorge perdió la razón y deambuló por las calles mientras que otro de sus amigos falleció un mes después de haber jugado en un presunto incendio en su domicilio. 9,
Dos mujeres de mediana edad decidieron jugar a este juego por curiosidad. En principio se lo tomaron a broma, pero cuando descubrieron que finalmente habían conseguido, presuntamente, contactar con Satanás, las cosas cambiaron. Aún más cuando la tabla les reveló el siguiente mensaje: lo que no crees es real. En la madrugada, una de las participantes se levantó y bajó a la cocina a beber agua, y ahí escuchó la voz de una niña que lloraba y gritaba a lo lejos. No le dio mucha importancia hasta que tomó un vaso y debajo de este encontró un papel que decía «Te lo he dicho». Segundos después sonó el teléfono. Era su amiga Carla, quien estaba muy preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a su casa. La otra mujer notó que debajo de sus pies había mucha sangre. Siguió el rastro y encontró en la cocina el cadáver de la niña. La mujer salió despavorida a casa de Carla, a quien también encontró muerta. Se desmayó y cuando despertó apareció en un hospital sin saber qué había pasado en realidad. 10. En el año 2000, un grupo de 7 alumnos se reunieron en un salón de su universidad, en el cual se juntaban por lo general a estudiar, pero en aquella ocasión el motivo era jugar por primera vez a la Ouija. Una de las chicas preguntó a la tabla a qué edad moriría y de qué. La respuesta que obtuvo fue que de anorexia a los 31 años. La joven rompió en llanto por tal impacto y confesó a sus amigos que desde hace años sufría bulimia y anorexia. Pasaron los años y los excompañeros se enteraron que la chica efectivamente falleció a los 31 años de edad por un ataque cardiorrespiratorio, como consecuencia de constantes vómitos, faltas de potasio y anemia aguda. La realidad de esto es tan subjetiva como relativa, y puede existir diferentes variantes para cada historia que encontramos en Internet. Algunas, aun estando documentadas, podrían sustentar explicaciones más racionales que las otorgadas a la causa de un tablero, aunque lo cierto es que existen demasiadas connotaciones tan sorprendentes como aterradoras, que invitan a pensar que hay que tener cautela cuando se decide realizar la práctica de este mal llamado juego. Pues como decíamos al principio, su antiquísimo rastro queda reflejado en nuestros días, algo de lo que nos daremos cuenta si seguimos la sombra de la Ouija en la red. Un saludo, buscadores.